Bueno, en Bogotá siempre se ha vivido en algunos momentos de la vida política la conclusión de que el presidente Petro prácticamente está derrotado y progresivamente los hechos muestran que el presidente mantiene una conexión con la ciudad, con la ciudadanía, y eso se vio en las elecciones presidenciales. Ahora, una cosa son las elecciones presidenciales y otra son las elecciones locales. Creo que en el caso de Gustavo Bolívar, sencilla y llanamente, Gustavo Bolívar no logró conectarse y la campaña no logró conectarse un poco con las expectativas que tenía el pueblo bogotano. Creo que hubo una campaña bastante sistemática. Él habla de voto castigo. En la ¿Usted que también cree que hubo castigo al pacto histórico? Yo creo que en Bogotá nosotros seguimos siendo una fuerza decisiva. Somos la primera fuerza en la Junta de Administradoras Locales, alrededor de 40 ediles. Tenemos los 7 concejales y estamos peleando ahorita en el escrutinio el 8º concejal, pero tal vez por algo que habrá que profundizar más en el análisis, Luis Ernesto lo mencionó. En Bogotá siempre que hay un gobierno nacional de una corriente, la ciudadanía termina inclinándose por unos alcaldes que terminan siendo contrapeso. Creo que eso explica en parte, pero yo lo que creo también es que hubo una campaña muy sistemática, muy bien armada, que tiene que ver un poco con la narrativa que tú dices. El presidente, como el presidente que no quiere avanzar supuestamente en los acuerdos, en la concertación, y lo que un poco uno puede ver desde adentro es que la disposición de diálogo se confunde con una solicitud de sometimiento a lo que es una voluntad popular que se expresó en las elecciones y que tiene comprometido al presidente y al pacto histórico con las reformas. Entonces, no nos pidan a nosotros que avancemos en las reformas, pero la condición para avanzar en las reformas es renunciar a los contenidos de las reformas. Negociemos, acordemos. Bueno, y yo creo que las reformas... Sobre esto que decía y sobre Bogotá, señor. es que, y Gabriel lo mencionó, se ha creído que Bogotá es una plaza de izquierda. No, Bogotá es una plaza rebelde y la rebeldía paradójicamente se expresó... es una reserva democrática claro, de este país. y paradójicamente esa rebeldía se expresó hoy contra el presidente electo, el presidente, perdón, en ejercicio de izquierda, que había sido alcalde de Bogotá, que había tenido una votación histórica en la capital hace apenas un año y un par de meses, con casi el 58% de los votos, y su candidato que radicalizaba y generaba una resistencia y un temor enorme en otros sectores, sacó apenas el 18%. En cambio, los candidatos de centro, Oviedo, que fue la gran sorpresa electoral sin duda alguna de esta contienda, y Galán, sacan el 70%. Entonces, ¿qué mensaje es ese para el presidente? ¿Qué mensaje es ese para el país? Que estamos hartos de la radicalización, que estamos hartos de una política de sabotaje de un lado a otro, que implique anular al otro, y que es importante que haya mandatarios no solo con experiencia, sino que lleguen a resolver los problemas de la gente, no a ideologizar absolutamente cualquier problema. Esta campaña, Daniel, se centró en metro sí o sí. ¿Usted cree que eso definió finalmente la votación histórica de Carlos Fernando Galán? Es decir, está por encima de los históricos de Gustavo Petro, de Claudia López, de Antanas Mockus, de todos los que habían sido ganadores en la Plaza Bogotá. No, y eso está absolutamente claro, porque de hecho una de las cosas que les iba a comentar al inicio del programa que me pareció curioso fue todo el esfuerzo que se hizo para que Bogotá no tuviera más alcaldes con el 28 o el 30%, que era el histórico que teníamos. Por eso se pasa un acto legislativo para lograr que haya segunda vuelta, y en esa gana el candidato con más de un 48-49%, quiere decir ganó en primera vuelta de manera indiscutible. Yo creo que ahí habían 2 factores. Uno, que el presidente volvió Bogotá, un referendo lo volvió un plebiscito frente a lo que el presidente quiere hacer, o mejor dicho, quiere imponer. Y en ese sentido, la ciudadanía se rebeló y la ciudadanía salió. Una imposibilidad de buscar consensos y acuerdos con la alcaldía de Bogotá, una confrontación que ha llegado hasta orillas extranjeras. Y eso, sin duda alguna, tiene un costo. Y por el otro lado, Bolívar, incuestionablemente, era la imagen de Gustavo Petro. O sea, todos escuchamos durante las últimas 2-3 semanas a la ciudadanía decir, el riesgo es Bolívar, salgamos a votar, no dejemos que Bolívar llegue, que no haya ni siquiera segunda vuelta. Yo creo que no era un voto castigo, sino un voto de miedo. Y era un voto de miedo de decir, no podemos dejar que Bolívar llegue y gane en Bogotá. Pero déjame hacer varios comentarios sobre eso. Yo creo que el presidente no solamente tiene el deber, sino la responsabilidad de liderar y establecer el tono nacional. Por eso yo vuelvo y digo, es que la relación del presidente con los alcaldes y con los gobernadores la pone el presidente. Porque si bien el presidente tiene un tono
en donde puede lograr generar consensos, se hace. Yo siempre he puesto el ejemplo de Claudia López con el presidente Duque. Mi propia relación con Claudia López, yo en muchos lugares decía, a mí puede que no me guste Claudia López, puede que yo no vote por Claudia López, puede que no me considere de su corriente, pero Claudia López es la alcaldesa de Bogotá. Y en ese sentido teníamos que trabajar con Claudia López. Lo que uno siente en ese gobierno es no solamente la relación con los alcaldes y con los gobernadores, sino con el mismo Congreso, es si no están de acuerdo conmigo, están en contra mío. Ahorita mencionaba algo muy claro el representante. No, tenemos que negociar, pero no podemos ceder a lo que la reforma establece. Y en ese sentido, la realidad es que uno no puede construir país pensando que si no se hace lo que uno quiere, entonces el resto son corruptos, Presidente Petro, son clientelistas, son politiqueros, porque bueno, así no se construye país. Eso fue lo que dijo Gustavo Bolívar. Dice el doctor Galán, representante